En nuestra serie sobre los atributos de Dios, la semana pasada comenzamos a considerar el atributo de la omnipotencia de Dios. Y lo que hicimos fue ver el despliegue del gran poder de Dios en su creación. Dios creó en 6 días todas las cosas, cuida de su creación desde entonces, y lo que hizo fue extraordinariamente maravilloso. Y todo eso habla del gran poder de Dios. El Salmo 94 habla de los hombres soberbios, que hablan cosas duras y que se vanaglorían cometiendo iniquidad. Abusan de los débiles, quitan la vida de los desamparados, y ellos dicen, el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob, dice el Salmo 94, versículo 7. Y entonces el salmista les dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Dios hizo el oído con todos sus detalles, y no va a oír él. Si la vida surgió de un aminoácido que se formó en proteína y luego esa proteína cobró aliento y se fue transformando hasta ser un animal con oído, ¿de dónde le surgió a esos organismos la necesidad de escuchar? ¿De dónde? ¿Pudieron seguir existiendo sin oídos? ¿Qué era lo que querían oír? ¿Cuántos intentos fallidos hubo en el proceso evolutivo, donde un animal, una criatura, pensaba que iba a escuchar ya con ese cambio evolutivo, pero no oía absolutamente nada? No hubo intentos fallidos. Dios formó el oído, dice el Salmo. Dios también hizo el ojo, con todos sus detalles, y no verá él. Fue Darwin, en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural, que dijo, suponer que el ojo, con todos sus dispositivos inimitables para ajustar el foco a diferentes distancias, para recibir diferentes cantidades de luz y para la corrección de aberraciones esféricas y cromáticas, pudo haberse formado por selección natural, parece, confieso libremente, absurdo en el mayor grado posible. Eso decía Darwin. Sin embargo, él creía en la evolución. ¿Cuántos detalles tiene el ojo para que la visión sea posible? Una bola con lentes, una retina sensible a la luz, la córnea como una cubierta protectora, el iris que protege al ojo de la luz excesiva. El ojo tiene todo un sistema de lubricación que se reemplaza cada 4 horas y que lo mantiene limpio. Los párpados que funcionan como un limpiavidrios y las pestañas que protegen el ojo de el polvo. También está cubierto con músculos que permiten los movimientos de precisión que se necesitan para que tú y yo podamos ver. Hay millones de fibras nerviosas que transmiten una información vital hasta el cerebro, que funciona como una computadora inigualable. Y si no hubiera comunicación entre el cerebro y el ojo, no veríamos absolutamente nada. Pero no es solo hablando del aspecto físico del ojo. Ahora se sabe que por cada fotón de luz que entra al ojo, se producen complicados procesos bioquímicos. Para que tú y yo podamos ver, esa luz al entrar al ojo dispara unos procesos bioquímicos para que tú y yo podamos observar. ¿Cómo evolucionó el ojo? ¿Pudieron todas esas criaturas vivir sin ojos? ¿Y después sintieron la necesidad de producirlos? Si un solo de los elementos del ojo no estuviera presente en ese proceso evolutivo, la visión no sería posible. La visión no sería posible. El ojo es algo tan complejo que decir que surgió por pura casualidad es algo absurdo. Nos dice el Salmo 94, Dios hizo el ojo y el que hizo el ojo no verá. Dios lo hizo. Hizo que la luz penetrara en nuestros ojos. Y el que lo formó también lo ve todas las cosas.
De manera que la creación nos dice que Dios es todopoderoso. Pero nosotros podemos utilizar la pregunta del salmista allí en el Salmo 94 y hacerla un poco distinta. El que hizo el alma, ¿no la puede salvar? El que hizo el alma, ¿no la puede salvar? Dios no solo creó lo físico. Contemplar solamente los aspectos físicos de la creación es algo sobrecogedor. Pero Dios no solamente hizo lo físico. En su creación Él hizo también algo espiritual. Y en el hombre hizo al hombre con alma. Y si el ojo es complejo, el alma es algo todavía de mayor complejidad. Si el estudio del cuerpo humano es algo complejo, el estudio del alma es algo todavía más complejo. El hombre cae en pecado, muere espiritualmente y ahora no se puede salvar a sí mismo. No puede salvarse. Para el hombre la salvación es imposible. Pero los discípulos, cuando estaban argumentando con el Señor, hablando con el Señor ante la presencia del joven rico que había ido a cuestionar cómo podía alcanzar la salvación, le hicieron una pregunta obligada, por así decirlo. Si esto es así como tú expresas, nadie se puede salvar. Nadie se puede salvar. ¿Cómo puede esto ser entonces? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Si es así como tú dices, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede obedecer la ley a la perfección? ¿Quién puede satisfacer las demandas de un Dios completamente perfecto? El hombre puede decir, bueno, está bien, te voy a poner un 99. Pero Dios exige 100. 100. No menos de ahí. ¿Quién podrá ser salvo? Dijeron entonces los discípulos. Y es entonces cuando Mateo continúa su narración diciendo, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Hermanos, dice Cristo que para los hombres la salvación es imposible. Pero gloria a Dios por lo que sigue. Mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es posible. Y si nosotros podemos ver la omnipotencia de Dios en la creación, todavía más podemos ver la omnipotencia de Dios en la salvación del hombre. Y es por eso que hoy, después de haber estudiado ese despliegue en la creación, quiero ver el despliegue de la omnipotencia de Dios en la salvación. Antes de entrar en los detalles de la omnipotencia de Dios en la salvación desplegada tanto en la redención consumada con Cristo, al venir a este mundo, al morir en la cruz y al resucitar, y antes de ver la redención aplicada mostrando la omnipotencia de Dios en la regeneración, al ver la santificación, la preservación del creyente, su resurrección, vamos a decir algo, al ver algunos textos y a decir algo acerca de la omnipotencia en sí. Textos como Génesis 18:14, por ejemplo. En Génesis 18:14 encontramos la siguiente declaración. Una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara era estéril, conforme a las leyes de la naturaleza, en esas condiciones no puede tener hijos. Pero Dios le dice, sí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, la omnipotencia de Dios, el poder de Dios hace que para Él no haya nada difícil. Otro texto, Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Ya Job se da cuenta de cuál es su verdadera situación delante de Dios. Reconoce la grandeza de Dios y su pequeñez. Y él dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Esa es la declaración de Job. Capítulo 32 de Jeremías. Jeremías 32, 17.
Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Para Dios no hay una cosa que sea más fácil que otra. Para Dios no es así. Para Dios no fue más difícil hacer el universo que hacer una mariposa, como dice John MacArthur. No es más difícil hacer el universo que hacer una mariposa, para él es lo mismo. Porque él no tiene algo que sea más difícil o fácil que otra. Porque solo tiene que decirlo, ya es. Ese es el poder de Dios. Nada difícil para Dios, nada. Nosotros podemos decir, bueno, para eso yo doy, pero para aquello yo en eso soy malísimo. No, Dios no tiene ninguna área en lo que Él no pueda hacerlo perfecto. Él hace lo que Él quiere. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel 4, 34. ¿Recuerdan la historia de la humillación de Nabucodonosor? Él fue humillado. Después de Dios tratar con él reconoció que Dios es el soberano. Y dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga la mano de Dios. Nadie puede vencerle, nadie puede conquistarle, nadie puede pararle de él hacer su voluntad. Él es Dios. Y Nabucodonosor tuvo que reconocerlo de mala manera, por así decirlo. No por las buenas, sino por las malas. Y Marcos 10, 27, Marcos 10, 27, en el contexto mismo de la historia que mencionaba del Evangelio de Mateo sobre el joven rico, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué vemos en estos textos que les he dado? En Génesis 18, 14, ¿hay algo difícil para Dios? Job 42, todo lo puedes. Jeremías 32, dice no hay nada que sea difícil. Daniel 4, nadie detiene tu mano. Marcos 10, todas las cosas son posibles para Dios. Nada difícil, todo posible, nadie detiene su mano. Esos versículos resumen el concepto de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es que Dios puede hacer cualquier cosa, todas las cosas que Él quiera, simplemente deseándolo. Esa es la omnipotencia de Dios. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera, simplemente deseándolo. Estos textos obviamente demuestran que Él puede hacer lo que Él quiera. El límite es lo que Él quiera simplemente. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos tener anhelos, podemos tener deseos y quedarnos frustrados, pero Dios no. Dios todo lo que Él quiere, eso es. Como Él quiere, cuando Él quiere, por quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Él es Dios. Y como Dios omnipotente no tiene límites en la manifestación de su poder y de su energía. Cuando Nabucodonosor entendió eso, Nabucodonosor adoró al Dios del cielo. Dice, le dio honra al Dios del cielo. Le alabó.
¿Qué reacción piensan ustedes que debe tener ese atributo de Dios en nuestras propias vidas? Si un pagano, si un hombre que llamaba a sus astrólogos y adivinos para que le dieran alguna pista de cómo eran las cosas, pudo reconocer que ver al Dios que nadie le puede detener su mano y darle gloria y honra, ¿cuál no debería ser entonces nuestra reacción al ver todos estos textos que nos hablan de que para Dios no hay nada difícil? Nosotros también debemos tener una reacción de darle a Él todo el honor y toda la gloria. Otra cosa que eso debe hacer, lo que hizo también con Nabucodonosor, y es que le humilló. Humilló a Nabucodonosor, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados por como nada. Nabucodonosor entendió eso. El hombre que se estaba gloriando al inicio de la historia de ese capítulo, dice, no fue esta la gran Babilonia que yo edifiqué, termina diciendo, los hombres son nada delante de Dios. Es un atributo que humilla. Pero también nosotros aprendemos que cuando Dios somete a aflicciones a los hombres, es una insensatez de los hombres pelear con Dios, luchar contra Dios. Es una insensatez. Job, en el texto que leíamos, cuando admitió esto, dijo, Señor, realmente tú tenías todo el derecho de hacer con mi vida lo que tú querías. Eso es lo que estaba diciendo Job. Yo no soy dueño de mi propia vida. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que sabes. Y es interesante estudiar todas las veces que aparece el concepto todopoderoso en las Escrituras, que gran parte de ellas aparecen en el libro de Job. Gran parte de las aseveraciones de que Dios es todopoderoso es en el libro de Job. El conflicto es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué soy yo en esto? Bueno, precisamente, hermanos, Dios te quiere, Dios te ama y mandó a su Hijo, tienes evidencia de su amor. Tú no estás pasando por lo que tú estás pasando porque a Él le falte poder. Él tiene el poder, pero te ama y tiene un propósito para ti. Y lo está cumpliendo en tu vida, como le manifestó a Job. Cuando Job entendió eso, dijo, no, es que yo de oída te conocía. Pero ahora yo te entiendo cómo es, ¿verdad? Y tú tienes poder para hacer con nosotros lo que tú desees. Porque Dios es omnipotente. Y Dios tiene el derecho sobre todos nosotros. Cuando nosotros entendemos el concepto de la omnipotencia de Dios, pasar por la aflicción tiene otro significado. Porque es que Dios, con decir la palabra, nos aliviaría cualquier situación. Si no lo ha hecho, porque tiene un propósito. Si no lo ha hecho, porque tiene un propósito. Dios, la omnipotencia es entonces, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera, simplemente deseándolo. ¿Cuál es el medio para Él lograr todas las cosas? Desearlo. Simplemente deseándolo. Él tiene que pasar por un proceso y utilizar un poder y reclamar un poder. No. Deseándolo. Y ya es. Como dice la Escritura acerca de la creación en el Salmo 33, Él habló y fue hecho. Él habló y fue hecho. Y en la salvación no es distinto. ¿Cómo nosotros somos salvos? O por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder también. Él habla y el hombre es regenerado. De la misma manera. Él solo tiene que desearlo. Él no tiene que usar medios. Él puede pasar por encima de los medios y lograr los fines que Él quiera. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Le dijo Cristo, quiero, sé limpio. ¡Ya! Quiero, sé limpio. Nada más. Cualquier cosa Dios solo tiene que desearlo y eso es. Si no ha pasado lo que tú y yo queremos, es porque Dios tiene otros planes, pero no porque le falte poder, mi hermano. No es porque le falte poder. No es que ni Dios me pueda ayudar en esta. ¡No, jamás! No caigamos en el error de pensar que es que Dios no nos ama. No pensamos en el error de que es que Dios le falta poder para poder librarme de la situación en que yo me encuentro. No.
Es que Dios tiene un propósito y con su poder lo está llevando a cabo. Y como vamos a ver, en el momento donde para los hombres es la locura más grande, ahí fue donde Él venció. Ahí fue donde venció. Su palabra es como un martillo que quebranta en pedazos el corazón de los hombres. Todopoderoso. Así se le presentó Él a Abraham en Génesis 17. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Así fue que se le presentó a Abraham. Así fue que dijo Noemí, el Todopoderoso me ha afligido. Reconoció a Dios como el Todopoderoso. Así dice Job 5:17, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No es que no está interesado en ti. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Pero también habla en contra del pecador. Dice que él beberá de la ira del Todopoderoso. Pero dice, si te volvieres al Omnipotente, en Job 22, serás edificado. Él será tu defensa. Versículo 25 de Job 22. Después encontramos señalamientos del Todopoderoso en Isaías 13, en el profeta Joel y al final en el libro de Apocalipsis. 3 textos que hablan del poder de Dios, del Todopoderoso en relación con su ira. Su ira en relación con su poder. Y es interesante ver que del Nuevo Testamento, el libro que más menciona al Todopoderoso es Apocalipsis. Allí es que se va a ver quién es el poderoso. Cuando uno ve cómo es que va a concluir la historia, ahí es que se ve quién era que tenía el poder. Quién era impotente y quién era que tenía el poder. Una de las cosas que nosotros vimos estudiando la vida de José era el claro concepto que tenía Jacob de que el pueblo de Dios tenía que depender del Omnipotente. Y cómo él encomendaba a sus hijos al Omnipotente. Y él hablaba de que el Dios Omnipotente tenga misericordia de ti. El Dios Omnipotente me apareció. Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá. Es trascendente, es vital el atributo divino de la omnipotencia de Dios. Así le habló a Moisés diciendo, yo le aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Dios omnipotente. Esa palabra omnipotente también aparece en Job 27. Dice el omnipotente que amargó el alma mía. Que amargó él el alma mía. En Job 33 el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. También en Job. En Job dice sabiduría contender con el omnipotente. Qué interesante que sea en el libro de Job que se mencione esto con tanto énfasis. Pues ese atributo de la omnipotencia de Dios es el que se despliega sobre todas las cosas en la salvación del hombre. Dice John MacArthur, su poder es más maravilloso en la redención que en la creación. Porque en la creación no hubo oposición, ningún diablo que subyugar, ninguna muerte que conquistar, ningún pecado que perdonar, ningún infierno que cerrar, ninguna muerte en la cruz que sufrir. En la salvación sí. En la creación, o sea, para la salvación hay oposición, dice. ¿Cuánta oposición? Y sin embargo, todo pasa exactamente como Dios dice. Como Dios quiere. Los hombres esperan la derrota para alguien que vence, como Dios va presentando la historia de la salvación. No, pero eso no va para parte. Y mira a qué grupo que coge. Eso es como que en un juego de baloncesto. Vamos a coger el equipo. Bueno, por aquí, ¿a quién tú coges? Bueno, yo cojo a Shaquille O'Neal, dame a Michael Jordan y dame a Allen Iverson. Ok. ¿Y tú a quiénes cogen? Bueno, yo voy a coger a Marco Peña, a Ricky Mejía y a Jesús Ogando. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. 1 Corintios, capítulo 1.
1 Corintios capítulo 1. El diablo cogió a Shaquille, a Michael Jordan y a Allen Iverson. Y Dios, con nuestro equipo de superestrella, con el Dream Team, puede vencer. Versículo 26, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, dice, nadie se jacte en su presencia. Si nuestro equipo de Dream Team le gana a Shaquille, a Michael Jordan y a Allen Iverson, pues claro que no fueron ellos. ¿En el punto? ¿A quién escogió Dios como apóstoles? Bueno, unos pecadores ahí que no se entendían, vivían discutiendo, decían que cuál era que iba a ser el mayor. Cristo tenía que explicar las cosas, para los estudiantes no han entendido qué es lo que yo significaba con esa parábola. Bueno, ese grupo de hombres fue que Dios utilizó para trastornar el mundo entero. Y hoy estamos nosotros aquí tan lejos de ese lugar por esa obra que comenzó con ellos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifestó a través de ellos. Porque no es a través de los medios, es que Dios deseándolo ocurre. Por su gran poder. De manera que la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Y su energía no tiene límites. El poder que actúa en los creyentes. Dice Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, 19. ¿Y cuál? Yo oro, Pablo dice, yo oro para que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Yo quiero que ustedes vean cuál es la supereminente. Pablo no podía utilizar otro superlativo. Él lo que quería era ponerlo lo más grande, la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza de Dios? ¿Qué tan grande es? Dice versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder se necesitaba, mi hermano, para trasladarte de las tinieblas a la luz. Ese poder para que tú estés aquí cantando las alabanzas del Señor. Cuando tú no lo estabas buscando a Él, Él te buscó a ti. Y te hizo querer. Y te dio el arrepentimiento. Te dio la fe. Te hizo entregarte voluntariamente. Te atrajo con cuerdas de amor. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho, dice el Salmo 115, aún con nuestras propias vidas. Todo lo que Él quiso ha hecho. Todo. ¿Cuánto poder te manifiesta el Señor? ¿Cuánto poder? Veamos en primer lugar la omnipotencia de Dios desplegada en la redención consumada. La persona de Cristo. En su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. En su nacimiento. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. En el contexto de hablar del nacimiento del Señor, le hace referencia al poder de Dios con respecto a Elizabeth. Dice, esto va a pasar en ti, es precisamente por esa misma verdad, por lo que pasa con tu parienta. Es del poder de Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
se necesita poder para crear un hombre. Cuando Dios creó a Adán, ¿cuánta energía debió desplegar allí? Pero pensemos en la encarnación del Señor. Pensemos en la encarnación del Señor. Y cómo allí, en una situación única, nuestro Señor, el cuerpo humano, la parte humana del Señor es creada por Dios. En este evento. De manera que Cristo, como Dios, se hace hombre, asume una naturaleza humana en ese momento. Dios desplegando su poder como parte del proceso de redención. Eso para que tú y yo seamos salvos, hermano. Para que tú y yo hoy estemos en Cristo. Vino en la segunda persona de la Trinidad y con el poder de Dios se encarnó. Ahora está en la tierra. ¿Y cómo nosotros lo vemos a Él? Como ministrando con su gran poder. Y vemos un despliegue de los milagros. Los pastores tenemos el interés de estudiar próximamente algunos de los milagros de Cristo, para nosotros ver el despliegue del poder de Dios. Y cómo estas son cosas que nos deben animar y alentar. Y nos deben hacer ver que Dios tiene poder para salvar. Vemos a Cristo haciendo milagros que son simplemente sobrecogedores. Al leproso, quiero, sé limpio. Poseído por un demonio, él diciendo la palabra, sal de él. Y lo obedecen. El poder de su palabra. El poder de su palabra. Un paralítico, levántate. Poder de su palabra. Solamente tiene que hablar. Una tempestad, cálmate. ¿Qué es eso? El poder de Dios. El poder de Dios. Lo vemos en su muerte. La omnipotencia de Dios en su muerte. 1 Corintios capítulo 1. Una vez más. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, el que Cristo haya muerto en una cruz y ahora ese sea el mensaje que nosotros predicamos, eso es locura, es una locura. El hombre se murió, que ustedes están siguiendo, y ustedes, eso es lo que ustedes están predicando, es una locura. No lo podían entender las personas. Dice, ese es el poder de Dios para salvación. Lo que es una locura para los hombres es donde Dios despliega todo su poder, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Había una frase de alguien, no recuerdo el autor, pero decía algo así como, Dios nunca ha perdido una batalla, ni siquiera cuando murió. Nunca perdió una batalla, ni siquiera cuando murió. Pero los judíos querían un despliegue de poder. Hubieran preferido que el Señor estuviera recorriendo Palestina y fuegos artificiales saliendo por encima de él constantemente, para que se vea que él es el rey de Israel. No, pero él vino de otra manera. Y el poder de Dios se iba a desplegar de otra forma. Y lo que los hombres consideraban el clímax de la impotencia, Dios lo manifestó como el clímax de su omnipotencia. Así muriendo el Señor, así fue que Él venció a sus enemigos. Él venció a sus enemigos con la muerte de su Hijo, destruyó el pecado, la muerte, conquistó al diablo. De manera que Dios ve las cosas de manera distinta como nosotros la vemos. El poder de Dios en la muerte de Cristo. Más aún el poder de Dios en la resurrección del Señor. El poder de Dios en la resurrección de Cristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad involucradas en esta resurrección. Tienen que buscarlo. Voy a leer rápidamente algunos textos de las Escrituras. Gálatas 1:1, pueden anotar, dice.
Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero él mismo, Jesucristo, dice en Juan 10:18, que Él pone su vida y la vuelve a tomar. O aquello que le decía a Él, a sus oyentes en Juan 2, de que derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando del templo de su cuerpo. Dice, yo lo voy a levantar, este templo. O el Espíritu Santo en Romanos 1:4. El Espíritu Santo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad involucrada en la resurrección de Cristo. ¡Qué acto más maravilloso la resurrección de nuestro Señor! Y el que estaba muerto es aquí que vive. Y su tumba hoy está vacía por el despliegue del gran poder de Dios. Hermano, no nos acostumbremos a hablar de la resurrección del Señor, ni que nuestro Señor está vivo. Porque todos los otros maestros de este mundo que enseñaron están muertos. Pero la tumba de Cristo está vacía. ¿Cómo fue eso? Hermanos, eso es un despliegue del gran poder de Dios. Del gran poder de Dios. Pero no solamente en la redención consumada vemos el poder de Dios, sino también en la redención aplicada. Eso fue lo que Cristo hizo. Y consumado es, dijo Él. Sin mencionar la ascensión. Eso es otra manifestación del poder de Dios. Cristo se sentó a la diestra del poder de Dios. Vemos también la redención aplicada en cada uno de sus individuos ante la historia de la iglesia. Cada vez que un individuo se convierte, cada vez que un individuo cree y se arrepiente, allí hay una manifestación del poder de Dios. Fíjense el texto que nosotros leíamos en Efesios capítulo 1. Es el poder, la supereminente grandeza del poder que actúa en ¿quiénes? Los creyentes. Los creyentes. ¿Cómo es que ocurre eso? Con el mismo poder que también operó en la resurrección de Cristo, dice Efesios 1:20. ¿Tú crees que fue poca energía la que se necesitó para traerte de las tinieblas a la luz? Dice Efesios, no, fue el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ese es el poder. Por eso la Escritura presenta la salvación como una nueva creación. Una nueva creación, nueva criatura somos. Así como Dios dijo y fue, hay una nueva creación en Jesucristo. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo que dijo, sea la luz, dice, con ese poder también tiene que pronunciar la palabra de energía para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestros corazones. Y cuando tú dijiste, yo creo en Cristo, Señor, sálvame, Señor, perdóname mis pecados, la energía que se manifestó en tu vida es algo indescriptible. Los hombres no lo ven, pero si esa energía se pudiera medir, rompiera todos los instrumentos. Rompiera todos los instrumentos. Que tú estés hoy aquí, dispuesto a adorar a Cristo, a que tú mengues y Cristo crezca, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no es poder de hombre. Para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible.
Hermanos, si ustedes dicen amén a eso, si ustedes dicen amén a eso, ¿saben las implicaciones que tiene ese amén que ustedes están diciendo? Eso significa que no hay hombre o mujer en cualquier lugar del globo terráqueo que pueda impedir que el Altísimo transforme el corazón de un hombre o de una mujer. No lo hay. Y que tú y yo creemos en un Dios que con tan solo desearlo transformaría el corazón de nuestros hijos, transformaría el corazón del pecador más duro de este planeta. Con tan solo desearlo, la voluntad de Dios. Hermanos, esto debe animarnos a nosotros a orar encarecidamente por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros amigos, por la salvación de nuestros familiares, porque Dios puede hacerlo. Ese amén nos compromete. Ese amén nos compromete a seguir hacia adelante, porque no depende de nosotros, ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cómo Dios se manifiesta en su poder y transforma cada facultad del alma del hombre. Transforma la mente, los deseos, las emociones, la conciencia la purifica con su gran poder. ¿Cómo es que podemos nosotros explicar que hoy estemos aquí y no en otro lugar? La única explicación es el poder de Dios. No hubiera podido ser de otra forma. Si Dios nos regenera y Él tiene que hacer eso imposible, ¿creen ustedes ahora que para la santificación estamos solos? Dicen que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice que Cristo oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos a Dios también de nuestro lado en la santificación. Y Él nos transforma a la imagen de Cristo, dice Romanos 8:29. Él está haciendo una obra y nosotros no estamos solos en esta santificación. Dice que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también vivificará también nuestros cuerpos mortales. Él es que tenemos morando en nosotros, dice Romanos 8. Entonces podemos darle muerte al pecado, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Humanamente hablando, cosas imposibles son las que nosotros podemos ver, tanto en la regeneración como en la santificación. Humanamente hablando, son cosas imposibles que podemos ver a Dios hacer en nuestras vidas. Una barrera impenetrable, Dios la puede penetrar con solo hablar. Obstáculos que tú estás viendo en tu vida personal. No hay avance. ¿Crees tú que hay alguna cosa difícil para Dios? No lo hay. Pero no solamente al comienzo en la regeneración y en el camino, sino que vamos a poder llegar al final por su gran poder. La preservación hasta el final. La perseverancia, el que persevera hasta el fin será salvo. Esa perseverancia es por la misericordia de Dios. Dice Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es algo digno de nosotros utilizar como una verdad poderosa para el corazón, para alabar a Dios. Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Porque estamos en manos seguras. Porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Pero es que yo no puedo ser como yo estoy y caigo otra vez y mira lo que me pasa, pastor, y esto nada más. ¿Cuánto poder se desplegó en la creación, mi hermano? ¿Cuánto poder se desplegó en la resurrección de Cristo? ¿Cuánto poder se desplegó en tu regeneración? ¿Tú crees que eso es algo fácil cuando para los hombres es imposible? Y dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios.
Por ese poder de Dios somos guardados nosotros para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la realidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice la Escritura. Y nosotros debemos cultivar un espíritu de dependencia de Dios. El problema nuestro es que somos muy confiados y en un momento dado tenemos 3 días andando bien y ya pensamos que podemos vivir el cuarto sin la ayuda de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19 en el versículo 13? El salmista, oigan cómo oraba el salmista. Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Él tiene que orar a Dios. Señor, presérvame tú a mí, porque si no me voy a caer en el pecado de la soberbia. Victoria contra el pecado, ya yo puedo hacer esta batalla yo solo. No, hermanos, dice que es Dios que tiene que estar con nosotros, Dios tiene que estarnos preservando. Su gran poder tiene que estar de nuestro lado. Solo no podemos hacer esto. Solo no podemos. Señor, guárdanos de las soberbias. Entonces seremos íntegros. Solamente así seremos íntegros. No podemos andar solos en este mundo. Debemos ponernos la armadura de Dios, pero confiar en el Dios de la armadura. Confiar en el Dios de la armadura. Pronto, me alegro que estaremos estudiando la sección de la armadura en Efesios. Pero ¿qué dice Efesios 6:10? Un solo versículo después de que estudiamos esta mañana. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pudo haber dicho solamente fortaleceos en el Señor, pero dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pudo haber dicho fortaleceos en el Señor y en su fuerza o y en su poder, pero no, en el poder de su fuerza. Pablo quiere enfatizar la fuerza de Dios, el poder de Dios a nuestra disposición. Y dice, fortaleceos en ese poder. Para nosotros seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. Me animó mucho. Una hermana se me acercó al final del servicio del domingo pasado, después de ver el poder de Dios desplegado en la creación. Me dijo, yo salgo animada de aquí a seguir trabajando con mis hijos. Eso es una conclusión correcta. Si mi Dios es todopoderoso, puede ayudarme en mis problemas, puede ayudarme en mis conflictos, puede ayudarme en mi vida cristiana. Si hizo al mundo con todo lo que hay. Pero hermano, la historia no se acaba en Dios preservándonos para nosotros perseverar, sino que nosotros resucitaremos también. Resucitaremos también. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Dice 1 Corintios 6:14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios que levantó al Señor, a nosotros nos levantará con su poder. Y el día que tú y yo seamos colocados en un nicho, y aún haya pasado tiempo, y nuestro cuerpo todo sea pudrición, ¿saben lo que va a hacer el poder de Dios? El poder de Dios, por así decirlo, va a unir cada una de esas partículas y las va a poner a funcionar, como dicen, como nuevo. Como nuevo. Pero es que ahí no hay vida, ahí no hay sangre, ahí no hay músculos, ahí no hay nada. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? O lo veían y los discípulos de Maús ni cuenta se dieron. Y podía comer con ellos. Un cuerpo glorificado. El cuerpo que tendremos en la resurrección será mejor que la resurrección de Lázaro. Y en la resurrección de Lázaro el Señor, ven fuera. Y estos músculos que estaban pudriéndose empezaron a cobrar vida. Empezó a irrigar la sangre de nuevo el corazón, a bombear inmediatamente todas esas cosas. El mal olor inmediatamente se fue y este cuerpo estaba completamente sano. El ojo que se estaba hundiendo y seco empezó a brillar otra vez. El brillo de la vida del ojo. El cerebro empezó a funcionar. Todo en su justo lugar por el gran poder de Dios. Lázaro, sal fuera. Aquel día la voz de Jesucristo será pronunciada y los muertos se levantarán de su tumba, sean buenos o sean malos, dice la Escritura. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. El mismo poder de Dios nos levantará a todos de los muertos.
Cuando Él vuelva otra vez a la tierra, dice que Él vendrá con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. ¿Qué es lo que vemos entonces? De principio a fin, ¿qué es lo que es? La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y el poder que se despliega en la salvación es más grande, por así decirlo, que el poder que se despliega en la creación misma. Lo que ocurre en contra de la rebeldía del corazón del hombre es un milagro todavía mayor, pero los hombres no lo ven. Así como no tienen ojos para ver el poder de Dios en la creación, no tienen ojos para ver el poder de Dios en la salvación de un hombre y una mujer. ¿Y qué gozo es ver los años pasar? Ahora que se están recogiendo fotos para la celebración del 25 aniversario de la iglesia. Y ver rostros todavía aquí perseverando por el poder de Dios. ¿Saben cómo es que podemos seguir hacia adelante? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios también. Ahora, amigos que están aquí sin Jesucristo, si tú eres un incrédulo, el poder de Dios también se va a desplegar en la condenación de los impíos. Hay expresiones que son duras en las Escrituras, como la de Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Allí se mostrará también el poder de Dios. Y los hombres serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y serán condenados eternamente y para siempre en el infierno. Y dice el libro de Apocalipsis en capítulo 19, versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios Todopoderoso, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ser un enemigo de Dios es la peor decisión que un ser humano puede tomar. Cuando Dios puede venir a ser tu amigo, donde tú puedes reconciliarte con Dios solamente arrepintiéndote de tus pecados. Y Dios puede venir a ser tu porción en esta vida y en la venidera. Pero ser enemigo de Dios ahora significa que Él te aplastará con su poder, porque ningún enemigo le ganará al Señor. Al creyente, dice, nada nos separará del amor de Dios. Pero el enemigo, nada le valdrá. Podrán unir todos los pecadores sus fuerzas para luchar contra el Todopoderoso y serán vencidos, dice la Escritura. Pero no tiene que ser así. Cuando hoy tú puedes tomar la decisión de ponerte del lado que es el Todopoderoso. Yo prefiero ser del equipo, del Dream Team de nuestra iglesia, con Dios, que aquel otro Dream Team de la NBA sin Dios. Porque el Dream Team con Dios ganará. Abandona el equipo del diablo y ven a salvación en Jesucristo. Y gustarás y conocerás y experimentarás el poder de Dios para la salvación de tu alma. Mi hermano, anímate en el Señor. Cobra fuerzas en el Señor. Consuélate en el poder de Dios. Tienes tu lucha, dificultades, tropezones, caídas. Dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios tiene poder. Tienes tú dificultades, luchas. Las cosas no están saliendo como tú quisieras. Busca a Dios
Clama a Dios, porque Él tiene poder y energía que sobrarían para hacer todo lo que tú necesitas. Pero pidamos a Dios. Y como iglesia, la doctrina de la omnipotencia de Dios debe hacernos una iglesia que ore más al Señor. Una iglesia que ore más, confiados en que lo que pedimos no se lo estamos pidiendo a un Dios que no puede. Se lo estamos pidiendo al Dios que puede. Al Dios que puede. Y dice la Escritura en Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Eso garantiza que la iglesia durará por todas las edades, por su poder. Pero dice, a ese que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. No deberíamos pedirle más, no deberíamos clamarle más, que manifieste su poder. Aviva tu obra, oh Dios, en la tierra, aviva nuestros corazones. Te suplicamos, oh Señor, que nos des celo para tu obra, la disposición para gastarnos, porque solamente servir a Cristo vale la pena. Animaos, hermanos, animaos. Vamos a estar aquí los miércoles a buscar el rostro de Dios en oración. Vamos a suplicarle al Altísimo que estremezca este lugar con su poder. ¿Tiene Dios poder para hacerlo, hermanos? Tú sabes que Dios tiene poder para hacerlo. No te entregues mañana, cuando te levantes, el diablo te susurrará al oído que tú no podrás. Que no vale la pena el esfuerzo. Pues contéstale con toda la Escritura. Que sé que Él te ha prometido, ese creó los cielos y la tierra y resucitó a su Hijo de la tumba. Que Él es poderoso para guardarte sin caída. Y presérvate, amparado en el poder de Dios. Presérvate como un instrumento santo para su gloria. Oh, que Dios manifieste su poder en medio de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Haciendo una obra poderosa en nuestros corazones individualmente y corporativamente. Porque quien está de nuestro lado es el vencedor, el todopoderoso. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, tú nos pides en tu palabra que nosotros proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y ciertamente nosotros no lo hacemos como debiéramos, porque no te conocemos lo que debiéramos. Te queremos pedir, sin embargo, que tú en tu infinita misericordia te muestres cada día más a nuestros corazones y que nosotros podamos conocer a aquel que creó todas las cosas, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo y que le resucitó de entre los muertos. Oh Señor, queremos conocerte más y mejor. Y queremos vivir a la luz de ese conocimiento y esa revelación tuya. Padre, qué triste es que tenemos que admitir que tantas veces en nuestras vidas te presentamos al mundo como un Dios impotente, como un Dios que no puede. Y vivimos como derrotados cuando nosotros tenemos de nuestro lado al gran vencedor. He aquí que te pedimos, Señor, levanta el ánimo caído, endereza las rodillas que están torcidas, el camino del que hemos salido, Padre, éntranos de nuevo. Y que nosotros podamos enseñar al mundo alrededor realmente quién tú eres. Haz una obra en cada uno de nosotros. Oh Señor, te suplicamos de corazón que no por ser nosotros, sino por ser tú quien eres, trastorna nuestro país con el Evangelio, te rogamos. Levántanos, oh Señor, y haznos instrumentos dignos de ti. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.